Primera a Timoteo capítulo 6, versículos 13 al 16. Sermón número 37 de la serie que hemos titulado Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El Señor añada bendición a esta lectura de su palabra y nos auxilie para entenderla. Estamos terminando esta serie, ya falta uno o tal vez dos sermones de la serie, pero quisiera recordar el nombre de esta serie, o más bien enfatizar por qué la serie se llama así: Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Porque necesitamos, con esta urgencia que le pide el apóstol Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, y antes le había dicho te encargo. Hay una insistencia porque sabemos que nosotros somos débiles, faltos de sabiduría y torpes, y fácilmente nos olvidamos de lo que Dios ha pedido de nosotros. En el versículo 21 del capítulo anterior habíamos leído estas palabras: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El encargo es muy solemne, y para que él entienda lo solemne del encargo, hace referencia al Hijo de Dios, Jesucristo, que en este mundo, habiéndose hecho un ser humano, tuvo que dar profesión de la verdad. Y quisiera entonces leer para ustedes lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 18, de los versículos 36 al 38, porque el apóstol Pablo esto es lo que le recuerda. Delante de Dios y de Jesucristo, que dio buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cuál fue esa profesión? Leámoslo en la Biblia. Está Jesucristo frente al gobernador romano Pilato. Le responde Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Así como Jesucristo dio testimonio de la verdad, nosotros estamos llamados a dar testimonio de esta verdad. Y muchas veces vemos a los cristianos olvidando que hay una diferencia entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. La iglesia de Dios, los cristianos, pueden y deben influir en la medida que Dios nos conceda en este mundo y en la cultura de este mundo. Influir, no ser influidos como veíamos en la primera hora, pero sin olvidar que nuestra tarea en este mundo no es simplemente minimizar el mal,
no es minimizar el pecado o minimizar el sufrimiento de muchos, sino proclamar la victoria del Señor Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Para eso Él vino. Y Él asegura, todo el que es de la verdad, escuchará sus palabras. ¿Es usted de la verdad? ¿Le interesa conocer la verdad? La verdad es el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Y usted no puede decir que conoce toda la verdad la vamos conociendo paulatinamente, pero primero usted debe haber tenido un encuentro con aquel que es la verdad. Si no, todo esto que yo voy a decir no va a tener mucho sentido ni tanto peso en usted, porque no ha conocido primero a aquel que es la verdad. Pero si usted lo conoce a Él y desea conocerlo más, entonces esto tendrá sentido, porque el apóstol le dice a Timoteo, le encargo, le mando, no es si usted quiere, debe hacer esto, guarda el mandamiento. ¿De cuál mandamiento estará hablando el apóstol Pablo? Algunos piensan que en el contexto inmediato, ¿verdad? Lo que le está mandando es la vida de piedad y de contentamiento. Me parece más a mí que no solo de eso, sino de todo lo que dice en esta carta o epístola. Es decir, la razón de la carta o de la epístola, él la dice desde el capítulo 1. Por esta razón te dejé ahí. Hay que preservar la doctrina. Dice así en el capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Y eso es lo que les digo, cuando usted ha conocido la verdad, usted quiere saber qué dice Dios. Eso es lo que le interesa, qué dice Dios, qué pide Él de nosotros. Pero hoy en día a la gente no le interesa la doctrina. No le interesa conocer la verdad. Se contentan con muy poquito. El apóstol Pablo para eso fue que dejó a Timoteo ahí, para que enseñe y mande. No, nada de una doctrina diferente. Y en el capítulo 4, versículo 16, habíamos leído al apóstol Pablo decirle, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en la segunda carta a Timoteo le insiste, capítulo 1, versículo 14, igual Pablo a Timoteo, guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, a Timoteo una y otra vez el apóstol Pablo le dice, esto es de suma importancia. Estas cuestiones doctrinales no son de mediana importancia ni sin importancia, son de suma importancia. Porque habíamos visto que siempre hay una conexión entre la doctrina y la práctica. Lo que usted realmente crea es lo que va a moverle en cómo usted vive. Y bueno, aquí tenemos la respuesta de por qué hay tantísimos cristianos mundanos. Esa es la doctrina, que no tienen la doctrina que les lleva a la piedad. La verdadera doctrina le lleva a la piedad y al contentamiento, no a la mundanalidad, no al materialismo. Le lleva a eso. Ahora, esta advertencia que hace aquí, el apóstol Pablo la hace en muchas otras partes y quiero enfatizarla. En Romanos 16, 17, el apóstol Pablo escribe, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Fíjese, y una vez que se fija quiénes son esos que causan divisiones y tropiezos, dice, y que os apartéis de ellos. Romanos 16, 17. Y en 2 Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Pero eso es lo triste hoy, la doctrina que habéis aprendido. Y está años en una iglesia, no ha aprendido nada de la doctrina. Simplemente va a la iglesia, asiste a la iglesia, o como la gente dice, me congrego, pero no aprende nada, no asimila nada. Nosotros estamos para conocer la verdad y conociéndola ser columna y baluarte, es decir, proclamarla y defenderla. Pero usted para defender algo tiene que conocerlo y amarlo.
Una vez más, ahí tenemos la respuesta de por qué el cristiano no le importa. Porque cuando conozca y ame la verdad, la podrá defender. De otra manera, no, simplemente dice, bueno, sí, cada uno que crea como quiera. A Tito, el apóstol Pablo le dice, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, creo yo que aquí cuando dice que guardes el mandamiento, se refiere a todo esto. Usted debe saber qué cree, bien claro, y qué pide Dios de nosotros, y qué pide Dios de la iglesia. Y le pide con solemnidad, miren, es que qué palabras más solemnes. Apela a Dios y a su Hijo Jesucristo, y delante de Él le hace este encargo. Y claro que también le advierte en la segunda epístola a Timoteo lo siguiente, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, este versículo describe la actividad del Internet. Antes de otras maneras, ahora es el Internet y los canales de YouTube y los chats de no sé cuánto que bueno, no hay otra manera de describir lo que es comezón de oír. Porque un cristiano, sí sabemos, voy a hacer la aclaración antes de decir lo que voy a decir. Hay buenos predicadores y maestros de la palabra de Dios que usted puede encontrar en Internet. Claro que hay, y bastantes. Eso es un hecho. Escúchelo si usted tiene tiempo, pero le voy a decir, un cristiano que está siendo alimentado en su iglesia, donde se le enseña la palabra de Dios, donde ustedes tienen que memorizar un versículo semanalmente, donde ustedes tienen lectura continua de la palabra de Dios, enseñanza en la mañana, predicación en la mañana y predicación en la tarde. ¿Qué tenemos que andar haciendo y busque, qué más? ¿Es hambre de Dios o es comezón de oír? Porque Dios alimenta a su rebaño de diferentes maneras. Lo que el estimado pastor de allá le predicó a esa iglesia es lo que esa iglesia necesita en sus circunstancias. Pero Él tiene la dieta exacta que ustedes y yo necesitamos aquí, ahora. Por eso es que existen las iglesias locales. Seamos muy cuidadosos, se los ruego, sean cuidadosos en cómo usan el tiempo al estar escuchando más cosas de la cuenta en el Internet, porque esto es lo que yo veo. Comezón de oír, y se amontonan, y hay gente que le gusta ser escuchada, y hay gente que le gusta ser seguidora. Cuando dice se amontonarán, eso es lo que yo veo. Seamos cuidadosos. Aquí está la palabra, sigamos. ¿Tiene usted dudas? Usted tiene pastores. ¿Tiene inquietudes? Usted tiene pastores. Hay de aquellos y pobres los que no tienen pastores que les guíen, y que van a las iglesias donde no hay palabra ni enseñanza, y entonces como lo único que se va es a cantar y a brincar, ahí sí que yo digo, esos tienen razón de ir, voy a ver qué veo en Internet que me edifique, que me alimente, porque no me dan alimento en la iglesia. Seamos cuidadosos con eso. Pero de lo que se trata es de conocer la doctrina, de conocerlo y las implicaciones de esa doctrina. En Judas capítulo 1 leemos lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como ustedes pueden ver ahí, el uso de la palabra fe no es la fe esa de fe para salvación, está dándose la palabra fe como el depósito de doctrina que se le ha dado y que ustedes y yo deberíamos conocer y defender. Oiga, aquí dice contender. Pero vean, ¿cómo empatamos esto con lo que habíamos estado estudiando? Que no tenemos que ser contenciosos. No tenemos que ser contenciosos. No tenemos que andar buscando pleito con nadie. Pero cuando se amenaza la verdad de la palabra de Dios,
Usted debería saber cómo defender la verdad. ¿Ven? No es que usted anda buscando temas y metiéndose aquí y allá, es en la providencia del Señor. Usted tiene la oportunidad de ver que alguien está enseñándole a otro error. Y es que vean el gran problema. Las herejías desvían del camino, desvían a la persona del camino, los extravía, y nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Por eso el apóstol le dice: guarde este mandamiento sin mácula ni reprensión, sin mancha, sin reprensión. Recuerden que habíamos visto que el ministro del Señor debe ser irreprensible, y debe ser irreprensible en doctrina y en conducta, y también los demás creyentes. Siempre tengo que recordarlo. No es solo los pastores, todos, pero más los ministros. Irreprensible significa no perfecto, que no hay, pero que no tiene algo de lo que lo puedan acusar en doctrina o en conducta. Aquí habíamos visto, ahora sí, de manera particular, cuán necesaria es la piedad acompañada de contentamiento. Los hombres así no siempre son apreciados, no siempre son valorados. Estoy seguro que muchos aquí conocen el nombre Jonathan Edwards. Hoy en día es famoso. Fue un gran hombre de Dios de los años 1700 y resto. Y se dice que es de los hombres más capaces que ha tenido la cristiandad en América. Inteligentísimo y consagrado a Dios. Inteligentísimo al punto de que a los 13 años fue aceptado en la universidad. Bueno, la cuestión es que era un hombre de Dios. Bueno, les voy a contar cosas de él que tal vez no sabían. Hoy en día, por eso les digo, lo aprecian, pero oigan, Jonathan Edwards fue expulsado de su iglesia por querer mantener la pureza de la iglesia y negarse a dar la cena del Señor a jóvenes que tenían actitud inapropiada. Pero el asunto es que esos jóvenes eran hijos de los ancianos de la iglesia. Y entonces ahí ya se ganó lo primero. La iglesia contra él, los ancianos contra él. Y luego vino una mujer, una joven también, y quería ser miembro de la iglesia. Y él estudia el caso y dice: esta mujer no es convertida. Lo que pasa es que es hija de una familia muy influyente en la iglesia. Y eso fue, como dicen, la gota que derramó el vaso. Lo echaron de su iglesia. La iglesia que había pastoreado su abuelo y que él fue pastor por años. ¿Por qué les digo esto? Porque seremos nosotros y ustedes tentados a ceder y a hacer lo que la gente quiere que nosotros hagamos y no lo que la Biblia dice. Y vamos a sufrir cuando veamos incluso gente que en el pasado caminó con nosotros y hombres de Dios a los que nosotros podíamos haber recomendado y dicho: ¡wow! ¡Qué clase de predicador! ¡Qué bueno! Pero ya no. Tenemos que ser muy cuidadosos, por esa es la solemnidad del encargo que yo veo aquí. Y eso nosotros tenemos que hacerlo constantemente, porque como les digo, ustedes ven esto y ven ciertas convicciones. Es cuestión de tiempo y de descuido y vamos con toda la corriente. La pureza de la doctrina y de la conducta es algo por lo que tenemos que luchar y mantenerlo con ese encargo que se nos hace delante de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Bueno, aquí dice que guarde esto sin mácula hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera muy brevemente dar Señor me ayude que me dé tiempo. Hay 3 palabras que se usan usualmente en cuanto a la venida del Señor en el Nuevo Testamento. Una de ellas es epifanía, que es la que viene aquí. Otra hay que es erjomai, que es venir.
y hay otra que es parusía. Hay gente que le quiere dar a cada palabra un significado de un evento diferente, pero no es así. Yo les voy a mostrar con la Sagrada Escritura que se refiere, que puede usar los mismos verbos para el mismo evento, y es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entonces dice que guardemos este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, usa esa palabra, o hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo no lo podemos ver ahora, pero un día lo veremos. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y ahí la palabra que se usa es erjomai. Pero en 2 Timoteo 4:1, y ahora solo presten atención, tal vez no busquen las citas porque yo voy rapidito, pero presten atención. 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, en su epifanía, dice ahí. El reino de Cristo ya es y todavía no. Él reina, está a la diestra del Padre reinando, y sin embargo nosotros vemos todavía a los malos haciendo de las suyas. No ha llegado el momento en que son suprimidos todos los reinos para que quede solo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el día de la manifestación de su reino. 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y el apóstol Pablo dice esto, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, su epifanía. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí la palabra es aguardando la esperanza bienaventurada y la epifanía gloriosa. No invisible, no local, gloriosa, mundial. La otra palabra que, como les digo, que es usada para la venida de Cristo es parusía. Y en Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida, la parusía del Hijo del Hombre. Mateo 24:39. Y no, hablando de cómo será el mundo en los tiempos del fin, dice, como en los días de Noé. Y después dice el Señor, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El diluvio fue universal, no local. Así será también la parusía, la venida del Hijo del Hombre. 1 Corintios 15:23, hablando de la resurrección, nos dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Él es lo primero. Luego los que son de Cristo en su venida, en su parusía. 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, la parusía es la venida y nuestra reunión con Él. Eso no ha sucedido. Vendrá el día en que Él llama a todos los suyos y los reúne. 2 Pedro 3:4 dice que habrá unos en el tiempo del fin que dice que estarán reclamando, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su parusía? Porque desde el día en que los padres durmieron hasta hoy, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esa misma incredulidad hay en muchos. 2 Pedro 3:12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y eso es maravilloso. El día de Cristo es el día de Dios. Es la parusía, la manifestación gloriosa de Cristo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El ejemplo que está poniendo el apóstol Pedro es, así como hubo en el pasado, hace miles de años, un juicio universal por agua, así vendrá un juicio universal por fuego para renovar esta tierra. Y en 1 de Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste,
cuando venga la parucía de Jesucristo, tengamos confianza para que en su parucía no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo se va a presentar usted aquel día delante del Rey que viene? ¿Cómo se va a presentar? Porque aquel día ya no se puede fingir más. Aquel día ya no se puede guardar apariencias. Y hay muchos que dice aquí, se alejarán de Él avergonzados. La espada de Dios tiene dos filos. Uno para salvación, si usted cree y se arrepiente, y uno para condenación, si usted se sigue creyendo bueno y no se arrepiente. Y en la espada de Dios es eso. Unos, más bien, en aquel día verán que es cierta la promesa de la palabra de Dios que dice, el que en Él creyere no será avergonzado. Usted llega al día final, al día de la venida de Cristo, al día del juicio, y usted llega y dice, yo aquí vengo solo confiando en lo que Él me dijo, que me había perdonado mis pecados por su sangre. Y la Biblia dice, no seré avergonzado. Avergonzado significa decepcionado o desilusionado. No, aquel día es de victoria. Pero para algunos se alejarán de Él avergonzados. Si ustedes y yo entendiéramos esto, entenderemos cómo termina el apóstol Pablo este segmento. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea gloria e imperio sempiterno. Amén. Ese título, Rey de reyes y Señor de señores, que en este momento se está aplicando a Dios el Padre, se le aplica al Hijo de Dios Jesucristo en Apocalipsis 19:6, que usted podrá leer que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, tiene escrito en su muslo este título, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí nos dice que Él es el único que tiene inmortalidad. Esto es necesario explicarlo, porque realmente los ángeles también son inmortales. Fueron creados así. Las almas de los hombres son inmortales. Y los cuerpos de los creyentes, aquel cuerpo que un día se nos dará, será inmortal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él es el único que tiene inmortalidad. Lo que significa es que Dios es el único que tiene inmortalidad en sí mismo. Todos los otros que gocen de inmortalidad la obtienen de Él. Repito, no podemos interpretar lo que ahí no dice, porque los ángeles son inmortales, son espíritus. Las almas de los hombres tendrán una inmortalidad, es decir, perdurarán sea en la condenación o sea en la vida eterna. Y nuestros cuerpos. Tenemos en este momento un cuerpo mortal, pero un día Dios nos va a dar un cuerpo que es inmortal, nunca moriremos. Y esa inmortalidad la recibimos del único que tiene inmortalidad en sí mismo. Él la otorga por gracia. Igual, en un sentido, también Dios nos da acceso a esa luz que es inaccesible. Vean que dice, habita en una luz inaccesible que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y sin embargo, de la misma manera en que Él nos otorga inmortalidad y nos otorgará, también nos otorga acceso a esa luz. La Biblia dice muy claramente que ojo humano no puede ver a Dios, y así se lo dijo Dios a Moisés. Le dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Sin embargo, a Dios lo podemos ver por la fe en Cristo. Está escrito así en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha dado a conocer a Dios. ¿Le conoce usted? ¿Lo ha visto usted? Porque si usted no ve a Dios en su Hijo Jesucristo, si por la fe no lo ve, no podrá vencer el pecado, que es lo que a usted le separa de Dios, y a mí y a todo ser humano.
Y dice así la Sagrada Escritura, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca, es decir, que vive pecando, practicando el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Entonces vemos que hay un sentido en ver, que no es el ver con los ojos humanos. La persona que vive dominada de su pecado, aquí dice, no lo ha visto a Él, ni lo ha conocido. Porque el que lo ve a Él, porque el que lo conoce a Él, recibe de Él el poder para vencer todo pecado. Porque ha visto lo más maravilloso que hay. Insisto, si por la fe en Jesucristo vemos a Dios, un día también le podremos ver ya de otra manera. Porque la Biblia nos da promesas, que este Dios al cual nadie ha visto ni puede ver, un día Él dejará que le veamos. Yo voy a leer lo que dice el Salmo 84:7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Tenga esperanza, verán a Dios en Sión. ¿Cómo? No les sé explicar bien, pero la Biblia dice que será posible. No sé si espiritualmente, no sé si físicamente, ¿qué hará Dios? Pero hay una promesa. Ese Dios al que nadie puede ver, nos dejará verlo. Muy posiblemente en la faz de su Hijo Jesucristo, que es la imagen de su gloria. Y dice también Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está su corazón? La promesa no es para todos, los de corazón limpio. Y ese corazón solo se puede limpiar por la sangre del Cordero de Dios. Salmo 11:7 afirma lo siguiente, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Ven, hermanos, no es que la Biblia tenga contradicciones, es que debemos entender qué quiere decir. Dios habita en una luz inaccesible, pero la luz vino al mundo. El Hijo de Dios vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El asunto y la pregunta sería, ¿desea usted mirar a Dios? ¿Desea usted llegar a esa luz inaccesible? ¿Desea usted unirse a esta doxología? Una doxología, le decimos un himno de gloria, en el que usted dice, a Él, a mi Señor y Salvador, sea la honra y el imperio sempiterno. Y esto le emociona a usted, dice, quiero estar en aquella multitud que describe el Apocalipsis, de toda tribu y pueblo y lengua y nación, todos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, adorando al que está sentado en el trono y al Cordero para siempre. Pero estas cosas, por más que yo me entusiasme diciéndolas, si usted no ha visto al Hijo de Dios como debe verlo, no le interesa. Saliendo de aquí se le olvidó. Hay un llamado: deje el camino que lleva y vuélvase a Dios. Dios tiene misericordia de los hombres. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Oremos. Te alabamos a ti, Dios único y verdadero, el único que tiene inmortalidad y que comparte esa inmortalidad con los salvados. Tú que habitas en luz inaccesible, pero que nos has dado a tu Hijo Jesucristo, que es la luz verdadera para llegar a ti. Te pedimos que nos bendigas, haciendo que esta tu palabra dé fruto en nuestras almas. Para la gloria de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén.